La clasificación de las órtesis dorsolumbares va a ser también de acuerdo a sus efectos biomecánicos y pues que va mucho en relación con las características físicas de los materiales. Las vamos a clasificar en flexibles, semirrígidas y rígidas. Las flexibles, aquí vamos a encontrar todo lo que corresponde a las fajas, desde las fajas sacroiliacas hasta las fajas tubulares que ahorita vamos a describir. Las semirrígidas, que pueden ser fajas semirrígidas o corsets también que son semirrígidos, que tienen ya refuerzos posteriores o laterales que muchas veces son de materiales metálicos como aluminio o plásticos relativamente gruesos que pueden adaptarse dependiendo de las necesidades del paciente en longitud, o pueden quitarse y ponerse dependiendo si al paciente le vamos a dar un cierto grado ya de libertad de movimiento. Y las órtesis dorsolumbares rígidas, que aquí vamos a encontrar tal cual a los corsets rígidos y a los lumbostatos, que básicamente también son un tipo de corset que ya ejercen un efecto más activo, más modificante de la columna vertebral. El mecanismo de acción de las órtesis dorsolumbares básicamente se fundamenta en tres teorías. La primera de ellas, como ya habíamos mencionado, que las órtesis dorsolumbares no generan un efecto directo sobre la columna, sino que a través del aumento de la presión intraabdominal, ¿sí?, pueden ayudar a aliviar un poco las presiones de los discos intervertebrales. Esta sería la primera teoría, el aumento de la presión intraabdominal. La limitación del movimiento gracias a los elementos rígidos con los que constan cierto tipo de órtesis, y el aumento de la sensibilidad propioceptiva. Y aquí volvemos al concepto que habíamos comentado en órtesis cervicales con respecto al recordatorio cinético. Nosotros queremos que el paciente sea consciente de su propia limitación del movimiento para evitar un daño subsecuente, y entonces estos dispositivos también ayudan a tener una sensibilidad propioceptiva que los alerte ante cualquier posibilidad de daño recurrente. Vamos a hablar poco a poco de cada uno de los dispositivos y vamos a iniciar con las órtesis sacroiliacas, que también la vamos a conocer como faja sacroiliaca. Esta faja, bueno, pues es una faja que va a rodear la pelvis y básicamente va a presionar el sacro y ambas zonas glúteas en sentido lateral. Dice, lateralmente pasa entre las espinas ilíacas, antero superior y antero inferior, y ventralmente presiona la zona suprapúbica. Son muy fáciles de identificar, son flexibles, normalmente no tienen soportes posteriores, es la presión lateral y anteroposterior las que realizan el efecto, y podemos tener diferentes diseños. Está a través de velcros que se ajustan al frente, o podemos tener dispositivos con un material un poquito más elaborado que ya incluirían otro tipo de fibras textiles elásticas. Eh, estas órtesis, las indicaciones básicamente van a ser todas aquellas patologías en donde yo voy a necesitar compresión y estabilización de la articulación sacroiliaca. Ejemplos: pacientes, por ejemplo, que tengan espondilitis anquilosante y que en la articulación sacroiliaca ya haya una fusión patológica que les genere dolor. Otra indicación son las pubalgias en pacientes que sufrieron un traumatismo en la región púbica y que eh, presentan dolor crónico. Otra indicación puede ser también pacientes que tuvieron alguna fractura estable, ¿sí?, que no haya sido desplazada y que sea una fractura simple de pelvis, que a través de la compresión y una cierta limitación de la movilidad yo pueda resolver. Entonces, sobre esas indicaciones básicas, pues también vamos a encontrar dentro de las características del propio dispositivo diferentes tallas. La talla mediana, la talla larga, la talla extra larga, dependiendo del fabricante. Como les decía, a veces esas tallas no se ajustan a las antropometrías del paciente, y primero que nada hay que justamente revisar la antropometría del paciente, hacer las mediciones correspondientes para hacer la recomendación. Este es un ejemplo de cómo
se indican las órtesis sacroiliacas prefabricadas. Dependiendo del fabricante nos pueden ofrecer estas tallas o nos pueden ofrecer inclusive por perímetros, es decir, talla 1, que aquí sería de 70-80 centímetros, hasta una talla número 7, por ejemplo, en donde ya incluimos un diámetro, ¿sí?, de que sobrepase los 130 centímetros. Esto, insisto, dependiendo del fabricante.